contarle a la gente que ahora vamos a entrevistar a Damián Berseñesi, es médico especialista en medicina integral, director del Instituto de Salud Socioambiental, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, es profesor titular del ciclo práctica final carrera de Medicina Universidad de Rosario, profesor ordinario de Redes y Sistema de Salud, y podría seguir, pero le vamos a dar acá el pase a nuestra compañera que lo va a entrevistar, ¿sí? El tema, Lu, anuncialo vos, así a la gente le explicamos y nos escucha sobre qué vamos a hablar con, para nosotros un honor tenerlo acá, a un grande, así lo definimos. A un grande, totalmente. Le vamos a dar la bienvenida, ¿sí? Hola, Damián. Hola, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. La verdad que es como demasiado, soy un grande, ¿no? No, por favor, para nosotros lo sos. Te dejo acá con Luciana, ¿sí? Muy gracias. Bien, Damián, qué gusto enorme tenerte acá en la radio hoy. Yo soy nutricionista, hacemos la columna de soberanía alimentaria cada 15 días. Y bueno, la idea hoy sería hablar un poquito de las posibilidades de estas granjas y esta negociación con China, y también algo que me interesa mucho hablar con vos, Damián, es bueno sobre la educación, ¿no? en nuestros profesionales de la salud y en nuestras universidades. Bien, justamente en el contexto de que gran parte de la población percibimos una medicina bastante limitante, ¿no? De poca escucha, muchas veces cooptada por el comercio farmacológico, marketinero, también con un estudio, digamos, universitario que parte, por ejemplo, en mi caso, que empecé medicina y salí despavorida porque en mi primer año me contacté directamente con muertos. Bien, de estudiar partes, ¿no? De estudiar partes principalmente y no estudiar quizás un sistema orgánico, vivo, que necesita también conexión con la vida. Bien, en ese contexto hubo una formación diferente allá en Córdoba, los campamentos sanitarios, que creo que ahora no están en este momento sucediendo claramente, pero bueno, ahí estuvieron. Y a mí lo que me gustaría empezar a conversar con vos, Damián, es, bueno, ¿qué es lo que descubrieron, qué es lo que encontraron en este trabajo de campo realizado con la gente de estos pueblos? Bueno, una aclaración, fuera en Rosario, no en Córdoba, donde generamos los campamentos sanitarios. Sí. En el año 2010, hicimos, en el año 2009 yo asumí como titular de la práctica final de la carrera de medicina en Rosario, que como bien decís vos, Luciana, aún incluso con un plan más innovador, como es el plan de la carrera de medicina que se aprobó en el 2001 y está vigente actualmente, sigue siendo una carrera que para enseñar remite a los libros de muertos, ¿no? Porque se enseña la anatomía del rubier, que es la anatomía de cadáveres, se enseña la patología a partir de la anatomía patológica de las piezas extraídas. Entonces, más allá de que se han intentado algunas transformaciones, esa lógica del paradigma hegemónico, antropocéntrico, positivista, siguió y sigue operando muy fuerte. Nosotros en el 2009, cuando estuvimos con la responsabilidad académica de la práctica final de cada Rosario de medicina, intentamos darle otro perfil a una carrera que en los papeles decía que pretendía formar médicos con otro perfil, y nos parecía que una evaluación final de la carrera de medicina, de la práctica final, sería coherente siempre y cuando evaluase la práctica de los estudiantes en un contexto territorial, en un contexto comunitario. Claro. Y así surgió la idea de hacer como evaluación final crear un dispositivo. Inventamos esto que fueron los campamentos sanitarios, con los cuales nosotros en el momento de evaluación final de los estudiantes de medicina, de la práctica final, nos íbamos durante 5 días en una comunidad de menos de 10.000 habitantes, e íbamos desarrollando en esos 5 días actividades de relevamientos epidemiológicos, control de salud de los niños, talleres de promoción de salud, y en esas actividades evaluábamos internamente a nuestros estudiantes. En ese contexto, los relevamientos epidemiológicos que hacíamos nos permitieron identificar en los 40 pueblos que nosotros hicimos campamentos sanitarios desde diciembre del 2010 a diciembre del 2019, que fue cuando se hizo el último campamento el año pasado. Nosotros pudimos identificar y construir junto con las comunidades un perfil epidemiológico de cada una de esas localidades, y lo que nos fuimos dando cuenta a medida que avanzaban los campamentos era que había un patrón común a estos perfiles, en estas comunidades, que no coincidía con el perfil nacional. Y era que la enfermedad endocrina
más prevalente no era la diabetes, sino que era el hipotiroidismo, que aparecía como segunda enfermedad crónica más frecuente tras de la hipertensión arterial, que había una prevalencia importante de enfermedad respiratoria, que el cáncer o los distintos tipos de cánceres aparecían como la principal causa de muerte en la mayoría de estos pueblos, y que los problemas de la fertilidad y los abortos espontáneos realmente tenían una presencia y un impacto muy importante en la salud de estas comunidades. Ante esa situación empezamos a ver qué tendrían en común estas comunidades, y como hay una referencia que se repetía pueblo tras pueblo, que era cuando preguntábamos sobre los problemas de salud y las contaminaciones o fuentes de contaminación en el pueblo, aquellos vinculados a las referencias vinculadas a la agroindustria de transgénicos dependientes de veneno, era constante en sus diferentes formas, ¿no? Desde agrotóxico, agroquímicos, fumigaciones, silo, mosquitos, eran las expresiones de la población cuando preguntábamos por fuentes de contaminación. Empezamos a buscar por ahí y bueno, y ahí identificamos más del entre el 80 y el 90% de la población que nosotros entrevistamos, que fueron más de 150.000 personas entrevistadas en sus propios domicilios, más o menos el 65% del total de las personas que viven en estos pueblos, viven a menos de 1.000 metros del lugar donde se movía, donde se usan transgénicos dependientes de agrotóxicos. Esto se correlaciona con la presencia de esos problemas de salud que nosotros estábamos viendo, que no aparecen a nivel nacional con esa prevalencia que aparecían en las localidades que veíamos nosotros. Y entonces, buscando cuáles eran los productos químicos que se usaban para esta producción, encontramos que en las mismas hojas de ruta, hojas de química de los productos que se utilizan en la industria, atracina, clorpirifos, glifosato, glufosinato de amonio, dicamba, se expresa que la exposición a esos productos podía generar problemas como los que nosotros estábamos encontrando, y que había bibliografía científica que evidenciaba el impacto de este modelo, de estos químicos en la salud humana. Y la verdad que para nosotros fue muy importante, como miembros de la universidad pública, poder haber acompañado el cierre del proceso formativo de más de 6.000 médicas y médicos en este periodo de tiempo que te mencioné, con una experiencia de inmersión territorial para el reconocimiento de lo que realmente está ocurriendo en los territorios a partir de un modelo que se vendió como un modelo que iba a garantizar la eliminación del hambre del mundo y la recuperación de la situación económica de nuestros productores en nuestro país, y en realidad no solamente no resuelve el hambre, sino que empeoró, porque tenemos más hambrientos que hace 30 años en el planeta. Tal cual. Y en nuestro país, en vez de haber mejorado la característica y la calidad de vida de los productores que había al inicio de este modelo ecocida de transgénicos dependientes de veneno, desde ese momento hasta ahora se han perdido, han desaparecido en Argentina alrededor de unos 5.100 productores por año. Esto es importante, digamos, es un productor extinguido cada 2 horas desde el año 2002, por ejemplo, a partir de la instalación de este modelo que no solamente no resolvió el problema del hambre, ni resolvió el problema de la producción, no aumentó la productividad de los territorios, sino que además dejó gente sin trabajo, expulsó gente que vivía históricamente en sus territorios y los transformó en refugiados ambientales. Terrible. En los cordones periurbanos, ¿no? Bueno, ese es el panorama que pudimos evidenciar con esa intención de pensar la universidad pública como una herramienta al servicio de los pueblos y no de las corporaciones ni de los gobiernos. Qué maravilla, Damián. Pensar que yo en esa misma etapa estaba estudiando nutrición, y en los últimos años de mi carrera, por ejemplo, en materia de producción y mercadeo de alimentos, se nos decía que los transgénicos, justamente nosotros lo que estudiamos en la universidad fue que los transgénicos daban la posibilidad de, por ejemplo, agregar omega 3 a determinado producto que no lo tenía, ¿no? O a justamente cubrir carencias que estábamos teniendo a nivel poblacional de ciertos nutrientes, ¿no? Cuando en realidad la cruda verdad es que la única función de los transgénicos fue justamente aumentar la producción a base de este paquete venenoso. No, que en realidad, si me permitís una observación, no aumentaron la productividad. No, claro, aumentaron la aplicación. Aumentaron la deforestación en nuestros territorios, o sea, la pérdida del monte nativo, clave y esencial para la regulación no solamente de los ciclos hídricos, sino de los ciclos vitales de todos los que vivimos en esos territorios, sino que además aumentaron el consumo de venenos, porque
la principal característica de los transgénicos es no que tienen mejores propiedades nutricionales, porque no las tienen, claro, sino que son resistentes a venenos. O sea, la industria generó transgénicos resistentes a venenos que la industria vendía desde antes para que pudiéramos nosotros comprar más venenos. Eso a ver, mi sobrino de 6 años lo puede entender. No entiendo cómo no lo entendieron así los funcionarios que en nada más que 80 días transformaron a la Argentina en la punta de lanza, en el mascarón de proa, en la playa de desembarco de este modelo ecocida, ¿no? Claro, claro, sí, totalmente, Damián. Bueno, y por otro lado, estamos con poquito tiempo porque hoy, como te decía, estamos con la hermosa, noticia, que antes de ayer presentamos un proyecto de ordenanza de agroecología acá en la ciudad, y vamos a hablar bastante de eso también, que es algo muy positivo, pero, a ver, haciendo un poquito de futurología, ¿no? Que, basada en evidencia. ¿Cómo imaginás vos, Damián, si esta negociación con China se diera, este criadero de cerdos que ya hemos hablado en otros programas, volvernos justamente criadores de cerdo para el mundo? ¿Cómo te imaginás nuestra Argentina en 40 años? No, son dos cosas. No es por otro lado, me parece, porque este inicio de transformación de nuestros territorios en productores de commodities agroindustriales de transgénicos dependientes de veneno es el inicio de un cuento que se continúa con la instalación en nuestros territorios de los chiqueros industriales de China y del mundo para, evitar el costo ambiental y social que tiene para China o para los grandes consumidores, en este caso de China, la producción en sus territorios de todo. Hoy China y México son los principales generadores de pandemias a nivel internacional. En el planeta, los países donde más mutaciones de microorganismos se generan a partir de los modelos de criaderos intensivos de animales son China y México. Entonces yo no creo que no hay que hacer una necesidad de futurología, hay que simplemente mirar lo que está pasando en China y en México. Claro. Y quizás hay gente que no se enteró todavía, supongo que habrá algunos funcionarios y ministros de Relaciones Exteriores que ya no se enteraron porque no leen los diarios, pero el mundo hoy está atravesado por una pandemia que nos obliga a estar a todos nosotros encerrados, que se origina fundamentalmente a partir de la proximidad de los seres humanos con microorganismos que, alterados sus territorios naturales y salvajes, vieron la necesidad de mutar para poder hacerse resistentes. Y uno de los principales generadores de esa alteración de los territorios naturales son los criaderos porcinos en China, que existen ya trabajos científicos que han sido publicados que plantean podrían haber sido el lugar original de la primera mutación de lo que hoy es el COVID-19. Entonces, hoy China está exportando los criaderos de cerdos porque China no puede soportar más ser el lugar donde se generan las pandemias o las mutaciones víricas. Pero además, porque para poder tener 1 kilo de carne de cerdo necesitan 6.000 litros de agua y 3,5 kilos de forraje. Y China ya no tiene agua. Claro. Y vienen para acá justamente porque pretenden a nosotros también robarnos el agua de esa manera. Claro. Porque además el ganado porcino excreta, elimina en sus heces, en su materia fecal, entre un 45 y un 60% del nitrógeno que come, lo que genera un aumento de sustancias cancerígenas como las nitrosaminas en los territorios donde esos conglomerados de cerdos se instalan. Porque además China ya no puede seguir soportando el impacto para el metabolismo social, el metabolismo que el territorio tiene de semejante sobrecarga de óxido nitroso, semejante sobrecarga de estiércol y generación de gas metano, o de bacterias coliformes que son resistentes además porque está el volumen de antibióticos que se da a los cerdos o a todo animal en realidad en condición de criadero industrial, para no solo que no se enferme, sino para poder aumentar su capacidad de engorde en cuanto a velocidad, que las heces de esos animales eliminan bacterias que además son resistentes a los antibióticos que han recibido. Pero esto es un círculo que es terrible. Terrible, ¿no? Terrible. Y que no es casualidad que se dé en Argentina en un momento en el que está al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es por donde ingresan estos proyectos, el mismo que habilitó el ingreso de los transgénicos en el año 96, ¿cierto? Claro, sí, totalmente. Sí, además que, potencia todo lo que estamos tratando de resistir y todo lo contrario a la soberanía alimentaria, ¿no? Va a potenciar claramente la utilización de agrotóxicos, la concentración de monocultivos,
la eyección de los productores de los campos, o sea, es como que potencia todo lo que venimos trabajando años y años y denunciando. A ver, así como en la península de Yucatán, en México, principal productora de criaderos de cerdos industriales en ese país, no solamente se perjudicó la cuestión ambiental, sino que se perjudicó y se empobreció la población a partir de la interacción de estos criaderos, que en ese caso fue para necesidad de Estados Unidos. Lo mismo va a ocurrir en Argentina. Y por eso es tan importante lo que ustedes han logrado hacer ahí, de presentar este proyecto para estimular la agroecología, porque la única posibilidad de realmente resolver el problema del hambre en nuestra población no son los criaderos industriales de ganado, no son la agroindustria de transgénicos, de pesticidas, de agrotóxicos. La única forma, la verdadera herramienta para resolver el problema del hambre en nuestras poblaciones es la agroecología, es la producción a nivel local de alimentos, porque si la comida tiene transgénicos o tiene veneno, no es alimento. Entonces lo único que es alimento es aquella producción que incorporada en nuestro organismo nos permite resolver saludablemente nuestro ciclo vital. Y cuando nosotros incorporamos comida en nuestro organismo, la comida tiene transgénicos que genera inflamación crónica en nuestro sistema digestivo, o además la posibilidad de incorporar priones que después generen resistencias a algunos antibióticos en nuestro cuerpo, o tiene agrotóxicos que nos generan daños que pueden ser acumulativos y transmitirse a nuestros hijos o nietos, eso no es alimento. Por eso yo saludo la posibilidad y el desafío que han asumido ustedes allí de presentar un proyecto para estimular la agroecología a nivel local, porque esa no lo dice Berseniaz, esto lo dice la FAO, lo dicen los que realmente investigan en serio el problema del hambre en el mundo y no las corporaciones que están viendo cómo hacen dinero con el problema del hambre en el mundo que ellos mismos generaron. Lo que realmente piensan estas cosas en serio, están planteando la necesidad de recuperar la agroecología en pequeña y mediana escala a nivel local como herramienta no solo para la resolución del hambre del mundo, sino sobre todo para la construcción de soberanía, de salud y por lo tanto de emancipación de los pueblos. Totalmente, totalmente. Bueno, Damián, muchísimas gracias por estar hoy en el programa, un orgullo para nosotros, muy contentos y bueno, muchas gracias inmensas en nombre de todo el grupo y de todos los argentinos por la lucha y por la valentía y por tratar de cambiar el paradigma en la educación también de los profesionales, que es algo que también es un temón, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco a ustedes, Luciana, y la verdad que les mandamos desde todo nuestro equipo acá, porque ninguna lucha de las que nosotros hacemos son individuales, son todas colectivas, si no, no tendrían posibilidad de hacerse. Les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo al trabajo de ustedes. Bueno, un abrazo enorme. Te queríamos contar que estamos, que nosotros como el Parque No Se Vende Asociación Civil estamos en Renace junto a tu hermana, así que por eso digo, conocemos toda tu trayectoria y por eso decimos que toda la familia de Berseniaz, la verdad que son grandes y con mayúsculas. Es un honor haber detenido acá y seguramente vamos a seguir en otra oportunidad charlando. Fue un gusto muy grande para todos nosotros. No, muchas gracias, el placer ha sido mío y insisto de todo nuestro equipo también. Va nuestro abrazo para ustedes. Bueno, muchas gracias.